Hace unos días, no tantos, 3 días, Darío Caño dijo aquí, el FMI informó que el nivel de endeudamiento personal de los argentinos es alto. Lo dijo hace 3 días, pero en el diario salió ayer. Así. Y hoy vamos a poner esos datos en el aire. Gracias por la cita. Sí, lo que advertía el FMI es sobre países como la Argentina, y resaltaba el caso de nuestro país, es la tendencia, ¿no? Dice, hoy no es una preocupación urgente, pero en la tendencia, en el mediano plazo, puede ser un tema. Y eso es lo que estamos viendo en los datos, porque el gobierno empezó a promover mucho algo que en Argentina era bajo y era un problema, y en el mediano plazo puede ser también un problema. El famoso crédito. El famoso crédito, la manta corta aparte, porque se estaba resaltando que las familias no tenían por ahí posibilidad de acceder a los créditos personales o que las tasas eran altas, y el gobierno aceleró mucho lo que tiene que ver justamente con los préstamos. Pero ahora se fue un poquito de mambo, sobre todo en lo que puede llegar a venir. A ver, ¿cuáles son los datos que se conocen ahora? Tiene que ver con septiembre y que van creciendo mes a mes la participación de las familias en los créditos totales y cuán endeudadas están las familias, por decirlo de alguna manera, ya sea para créditos personales, ponele para comprarte una computadora, créditos prendarios y obviamente créditos hipotecarios. Vamos por partes. Los créditos personales aumentaron o vienen aumentando a razón de entre un 4 y un 9%. Este mes lo hicieron en un 4%, pero en comparación con el año pasado es un 57%. Eso es 2 de cada 3, o si se quiere, 2/3 más de lo que lo venían haciendo, y habla de una clase media, más que nada, cada vez más endeudada. Y el tema es para qué toma el crédito, porque ahí está la clave del asunto. Bueno. ¿Qué tipo de crédito, a qué tasa lo paga? Y en todo caso, si fue que accede al crédito para tapar un agujero o para capitalizarse, por ejemplo. Bueno, eso es un gran problema, por ejemplo, para las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes están las que se endeudan para comprar una máquina, puede pasar, como el año pasado hubo algunas que se endeudaron para tapar agujeros. Pagar el tarifazo, por ejemplo. De repente pagaban 10.000 pesos de el gas y empezaron a pagar 80.000, entonces pidieron un crédito y eso es un problema. En las familias no es tan fácil ver el desagregado, como se dice, pero si vos en tu casa empezaste a pedir créditos para pagar la luz o para terminar de pagar deudas, no es lo mismo que si lo hiciste para comprarte una computadora. Y además hay algo interesante, la plata tiene un valor, no todo el mundo es consciente de esto, no del valor que tiene, el valor nominal del billete, sino el valor que el dinero tiene en el mercado. Y hoy la plata en Argentina es cara. Así es, claro, tal cual. Porque uno cuando saca un crédito, por ejemplo, lo sigue pagando, ese es el concepto. Y la tasa es muy alta. La plata es cara en Argentina, sí. Sí, la tasa es alta y hay algo que todo el mundo está preguntando y demás en los últimos días, que son los famosos créditos UVA, los de la unidad de valor adquisitivo, que es lo que está atado a la inflación. Son créditos que ya no son de tasa fija, como era antes, sino que son atados a la inflación, y eso es un tema porque la inflación todavía no dejó de ser un problema. Todo lo contrario, de hecho en septiembre tenemos una inflación más o menos del 2%, están diciendo algunos, en lo que es la inflación núcleo, ¿no? Esto que la inflación de los alimentos, de indumentaria, que no tiene que ver con el tarifazo, y eso va a preocupar el Banco Central. Los próximos días va a hablar del tema. El tema es que para el año que viene el presupuesto estima seguir el recorte de la inflación, pero con un tarifazo en diciembre. Así es. Lo que probablemente vuelva a modificar la escala en los primeros 3 meses del año próximo, ¿no? Así es, así es. Espera un 15,6% en el promedio del año, pero también depende cuándo sacaste un crédito para ver cuánto se te va actualizando la cuota. Y un tema más, que las cuotas de los créditos, también de las cuotas de los créditos, también depende mucho el tipo de cambio. Porque si se llega a disparar el dólar, y también dispara, por ejemplo, lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios, que también subieron mucho. De hecho, con respecto al año pasado, subieron un 70%. ¿Qué quiere decir cuando digo subieron? Que hay un 70% más de gente pidiendo créditos hipotecarios en comparación con 2016. Llamemos también que hay personas que van al mostrador y piden el crédito, ¿no? Sí. Firman los papeles y toman el crédito, y están aquellos que sin pedir ese crédito formal se endeudan con la tarjeta de crédito. Y después dicen, bueno, la voy a pilotear los próximos 6 meses, y después, como tienen los intereses más caros del mercado, esa bola se te vuelve imparable. Cuando la bola se te vuelve imparable, ahí sí va al mostrador y pide un crédito personal para tapar la bola anterior. Exactamente. Eso no es una bola de nieve, eso es una pelota que te tapa en 1 año y medio. Así es. Algo que decimos siempre, si alguno lo escuchó muchas veces, no importa, porque el que no lo escuchó le va a servir mucho. Con la tarjeta de crédito no se pague el mínimo. Mucha gente paga el mínimo y deja el saldo. Fuiste. Y eso es lo más caro de todo. Eso es, si solo pagas una partecita, no solo el mínimo, si pagas una parte y dejás el resto para los meses siguientes,
Eso es lo más caro que hay en el mercado en términos de las personas físicas. Ahora te decía, el crédito en tarjeta de crédito también subió entre un 25 y un 30%, y hay más gente usando ese plástico o usando esa modalidad de pago. Tiene que ver con que las cuotas también se encarecieron, entonces, digamos, en este último mes, en comparación con lo que venía. Como las cuotas se encarecieron, los que están tomando están pagando más, y eso es lo que se empieza a medir. Una cuestión igual, Guille, antes con el tema de créditos hipotecarios. En Procrear, comparación con el año pasado, hay menos. Ahora se va a empezar a despegar por el tema del Procrear joven, pero sí empezó a haber mucho más crédito hipotecario de los bancos privados que se empezaron a sumar en los últimos meses. Hay una economía que es informal, que no está en ninguna estadística, ni en esa del FMI, ni en ninguna otra estadística. Ahí también hay crédito. Hay un microcrédito donde te prestan poco dinero a tasas altas, y esa gente que no está en ninguna estadística también está muy endeudada. Así es. Está muy endeudada. Sí, eso empezó también a estar muy amplio, lo que es absolutamente no registrado. Hay algunos que incluso con nombres y demás que se acercan a mucha gente y con el DNI prestan. Y después también están las cadenas de retail, las que venden computadoras, lavarropas y demás, que empezaron a tener muchos más microcréditos e incluso constructoras. Y eso tienen una tasa más elevada, son una solución para mucha gente que no puede acceder al banco porque no tiene un trabajo formal, pero puede ser un problema en el mediano plazo, ¿no? También, no solo para esa persona, si no puede pagarlo de un momento a otro, sino también para una economía en general, donde si se le presta mucho a mucha gente que no puede pagar y se le pone una carga muy elevada, es un tema también, ¿no? Pero bueno, también hay algunas opciones que empezaron a salir desde el gobierno, como el Procrear Joven, que también apunta a quienes no tienen un trabajo registrado, y ahí las tasas no se elevan tanto. Gracias, Canio. Por favor. Siempre es un placer. Gracias.